Bienvenidos todos. Amén. Como ustedes ya saben, en qué tiempo estamos caminando, cuáles son los tiempos de Dios, cuál es el propósito de Dios para su pueblo en este tiempo. ¿Amén? La desobediencia del mundo es evidente, ¿amén? Por eso el mundo está como está. Pero la desobediencia de los hijos de Dios inevitablemente trastorna nuestras vidas, ¿amén? Y trastorna el plan que tiene Dios, el propósito que tiene Dios con nosotros también, ¿amén? La plenitud solamente la vamos a encontrar viviendo para servir a Dios. A veces quizás para los que son nuevos les va a parecer un poco extremo, pero usted puede servir a Dios donde quiera que esté, donde quiera que Dios lo quiera usar, en el trabajo, en la calle, haciendo los mandados, con un familiar, en un cumpleaños, solamente escuchando y sabiendo ver cuando el Señor prepara la situación para que usted le sirva. ¿Amén? Y en el tiempo que estamos viviendo, los hijos de Dios, es un tiempo de apostasía en el cual en todo el planeta se refleja una fe, se refleja un caminar, se refleja una entrega, una conversión, se refleja un evangelio, pero lamentablemente la gran mayoría están en el error, porque los que eran administradores de las cosas de Dios se han encargado de hacer caminar en el error al pueblo por su propia ganancia y por su propia conveniencia. ¿Amén? Y ustedes saben que en el pasado, en el libro de Jueces, tiempo atrás, el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y el Señor los había entregado en la mano de sus enemigos, de los filisteos, por 40 años. Amén. Es muy común que el pueblo de Israel, por un tiempo, después del castigo de Dios, camine en rectitud, pero cuando se sienten cómodos, bien y sus vientres están llenos, tienden a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, porque le da más autoridad a la carne que al Espíritu de Dios que actúa en sus vidas. Amén. Dígame. Amén. Es así, lamentablemente es así. Por eso Israel caminó 40 años en el desierto. Amén. Amén. Y como el pueblo de Dios había hecho lo malo delante de sus ojos, Dios los puso en manos de sus enemigos, que eran los filisteos. Amén. Pero aquí había un varón de la tribu de Dan que tenía una mujer. Y esa mujer nunca había tenido familia, nunca había tenido hijos. Esa mujer era estéril. Amén. Y ustedes saben, los que han escuchado las prédicas o han estudiado o han leído la palabra de Dios, que en el pasado la mujer estéril era muy vituperada. La mujer estéril era como que la maldición estaba sobre su vida y todos acusaban a la mujer estéril y todos rechazaban a la mujer estéril. Amén. Y a esa mujer se le apareció un día un varón de Dios, el ángel de Jehová, a solas. Y le dijo: tú eres estéril, nunca has tenido hijos, le dijo ese ángel. Ella como no comprendía que era un ángel. Y le dice: pero de aquí tú concebirás un hijo. Dice: y ese hijo será nazareo, no nazareno, nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Nazareo es consagrado para Dios. En aquella época el Espíritu de Dios reposaba sobre algunos. Hoy en día reposa sobre todos nosotros, amén. Porque es promesa de Dios, porque dice que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Algunos profetizarán, otros tendrán visiones y otros tendrán sueños, amén. Amén. Ese es el tiempo que nos toca vivir nosotros. Pero en aquel tiempo, ser nazareo o nazareno era ser apartado para Dios, era ser santo, lo que somos nosotros en este tiempo. Amén. Y le dijo: no comas nada inmundo. Dice: animales inmundos que están prohibidos. Dice: no bebas vino, no bebas sidra. Dice: y sobre ese niño no pasará navaja sobre su cabeza. Dice: ¿por qué? Porque en aquel tiempo pasar navaja por tu cabeza era deshonroso delante de los ojos de Dios. El varón tenía que tener barba y tenía que tener pelo. Solamente él se pasaba navaja por su cabeza para purificarse por un tiempo, para consagrarse a Dios. Antes de ser un sacerdote, un levita, era para lavarse y limpiar su espíritu. Amén. Era parte de un proceso. Y le dijo: no tomes nada de la vid, ni sidra, ni vino, ni comas nada inmundo, porque tu hijo va a ser usado por mí, por Dios, va a ser nazareo. Nazareo era apartado, santo. Entonces esa mujer corrió y contó a su esposo. Creo que se llamaba Manoah, el esposo de ella.
el nombre de ella no figura en la palabra de Dios. Y va y le dice, he aquí que estaba yo sola y vino un varón de Dios con un aspecto temible, como de ángel. Dice que los ángeles dan miedo cuando se te aparecen en persona. Es un aspecto temible, porque deben ser muy poderosos, son grandes, son majestuosos. Dice, un varón de Dios vino y me dijo que yo iba a concebir y que mi hijo iba a ser nazareo. Y le contó todo lo que había dicho. Entonces Manoah, como debe ser un pastor, pastor de su familia, un siervo de Dios, se postra en soledad y clama a Dios. Dice, Señor, dice, envía de nuevo a este varón tuyo que proviene de ti para saber cómo ministrar a este niño cuando va a nacer, para saber qué tenemos que hacer con este niño cuando nazca. Inevitablemente, pero para la gloria de Dios y para la bendición de esta familia, Dios había escogido esa familia para enviar un niño, el cual iba a ser, el que iba a comenzar a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Amén? Nosotros, como somos santos y escogidos del vientre de nuestra madre, fuimos escogidos por Dios para liberar al mundo de la mano del mundo, amén, de la mano de Satanás del diablo. Por eso somos santos, por eso somos llamados, amén. Y las oraciones de Manoah fueron escuchadas y Dios envió a este varón nuevamente, que era el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Señor Jesucristo, amén. Y la mujer estaba sola en el campo y aparece el ángel de Jehová y habla con la mujer. Entonces la mujer sale corriendo y busca a su marido. Y el marido vuelve y le dice al ángel, que no sabía que era un ángel, no comprendía. Le dice, tú eres el que habló con la mujer. Dice, sí. Dice, ¿cuál es tu nombre? Yo soy, le dijo. ¿Eres tú? Sí, yo soy. ¿Por qué decía yo soy? Siempre que el Señor Jesucristo o que el Señor se manifestaba ante su siervo, cuando le preguntaba el nombre decía, yo soy. Amén. Yo soy el que soy. Amén. Amén. Entonces le dice, el niño será nazareo y él comenzará a liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Siempre el Señor, después que pone a su pueblo en el desierto, que pone a su pueblo en castigo, que levanta su vara y castiga a su pueblo, siempre, tarde o temprano, envía una salida. Amén. Israel 40 años en el desierto, Israel en diferentes etapas, en diferentes pruebas, y en este tiempo, 40 años en mano de los filisteos. En otro tiempo mandó a David para liberar a los filisteos a Israel. Entonces dice el varón de Dios, el padre de este niño que iba a nacer, dice, permítenos que traigamos un cabrito y sacrifiquemos a ti. Dice, ¿cuál es tu nombre? Si te sacrificamos, te invitamos a comer. Dice, comemos y te honramos. Y el ángel le dijo, no voy a comer tu comida. Dijo, pero si quieres, haz un holocausto y una ofrenda para Dios. Dijo, ¿cuál es tu nombre? Para poder honrarte. Dice, cuando se cumpla esto que tú dices. El varón de Dios creía, Manoah creía lo que el ángel le decía. Y le dice, ¿es esto tan importante? Dice el ángel. Es tan digno de alabanza, le dice, lo que yo estoy haciendo para que tú me honres. Mejor honra a Dios. Haz un holocausto con ese cabrito y haz una ofrenda a Dios para ese cabrito. Entonces ellos empiezan, en una peña, en una montaña de piedras, empiezan a quemar el cabrito y presentan una ofrenda para Jehová. Y cuando el humo empieza a ascender, a subir los cielos, el ángel hace un milagro. El ángel dice que se eleva sobre la llama de fuego y con el humo que subía, subió a los cielos. Y ustedes saben, seguro que lo saben, la ofrenda era aceptada de parte de Dios y el holocausto era aceptado de parte de Dios cuando la humareda, el humo de ese holocausto se elevaba a los cielos. Era señal de que la ofrenda y el holocausto era agradable a los ojos de Dios. Entonces dice el varón a su esposa, ciertamente moriremos, dice, porque hemos visto cara a cara a Dios. Y la mujer, como suelen hacer las mujeres siempre, inteligentes, a veces más que nosotros, chicas, dice, no vamos a morir. Si Dios nos hubiera querido matar, no hubiera aceptado la ofrenda, no hubiera enviado a su ángel y no nos hubiera bendecido con este hijo que es nazareo, que él va a liberar, a comenzar a liberar al pueblo de Israel, del filisteo. Amén. Hay que escuchar a la mujer a veces. Y resulta que el niño nace y la mujer le pone Sansón. Había un don de Dios en él, un don de Dios grande en Sansón, y era notorio a todos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se comienza a manifestar en la vida de Sansón. No en todo el mundo se manifestaba el Espíritu Santo de Dios, solamente en los nazareos o nazarenos, en los escogidos o en los ungidos, los que recibían la unción de parte de un siervo de Dios que venía y ungía y declaraba lo que iba a hacer ese varón. ¿Usted es ungido? Dígame. Amén. Y dice que
el niño nació y Dios lo bendecía y el Espíritu de Dios se comenzaba a manifestar en ese niño en los campamentos. Pero aquí, como todos los que son usados por Dios, como todos los que tienen de Dios, de parte de Dios, los que son ungidos y saben cuál es el propósito de Dios en su vida, en Sansón había un propósito grande en ese tiempo. En nosotros, en cada uno de nosotros hay un propósito en este tiempo. Algunos no terminan de creerlo, otros no terminan de entenderlo y otros se miran a sí mismos pensando que lo van a hacer con su fuerza, pero no con tu fuerza, con mi espíritu, te dice el Señor. Amén. Sansón tenía un defecto. Esta palabra que voy a predicar hoy va a graficar qué es lo que nos roba la bendición a nosotros y qué es lo que nos saca del propósito de Dios y qué es lo que posterga y nos roba esa bendición que Dios nos quiere dar. ¿Cuál es la tendencia que hay en nosotros que nos aparta de ser usados por Dios? Y generalmente el que sabe lo que tiene de Dios, el que sabe lo que porta de Dios, generalmente puede correr un riesgo, y yo me incluyo a veces, es que como vos sabes quién sos en Cristo, no te esforzás mucho por cuidar ni guardar tu testimonio. Hay otros que se esfuerzan por guardar y cuidar el testimonio porque en su corazón sienten o creen que no tienen de Dios. Pero generalmente el que está seguro y camina y sabe que Dios lo usa, cae en el error de no importarle y no caer en la hipocresía porque sabe que Dios lo está usando y que Dios lo usa. Amén. Es verdad, usted ha visto gente que guarda un testimonio impecable y que Dios no los usa, o que Dios los usa poco. Y ha visto otros que los usa un montón el Señor y su testimonio no lo cuidan para nada. Como Sansón era uno de esos. No era religioso Sansón. Y dice la palabra de Dios que Sansón conoció a una mujer y se enamoró de esa mujer. Y era hija de los filisteos. Y resulta que en ese tiempo el pueblo de Israel tenía prohibido casarse con gente, con mujeres o con varones de 7 naciones de la tierra de Canaán. Pero justo de esa tierra no tenían prohibido. Entonces Sansón le dice a su padre, padre, dice, hay una mujer que me gusta, tómala para mí para esposa. Entonces el padre le dice a la madre, pero dice Sansón, dice, no hay hermosas mujeres entre las hijas de tus hermanos, entre las hijas de tu pueblo que vas a tomar, las hijas de los filisteos. Dice, no padre, ella me agrada. Entonces fueron a ese lugar, la madre, el padre, Sansón y Sansón. Y se ve que iban separados ellos, porque cuando Sansón iba solo caminando, camino hacia tierra, le apareció un león joven en el camino a atacarlo a Sansón. Y dice la palabra de Dios que vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Sansón y él agarró ese león y lo deshizo con sus manos como si fuera un cordero, un cabrito. Lo desmenuzó todo. Y él no le dijo nada a sus padres y llegó a ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar, se acostumbraba a dar banquete en ese lugar. Entonces él iba a dar un banquete, ¿no es cierto?, para presentarse a esa mujer. Y volviendo él en el camino, dijo, voy a pasar a la vuelta a ver cómo está el cuerpo del león que maté. Y cuando fue, he aquí que las abejas habían hecho un panal en el cuerpo del león. Entonces él tomó el panal y empezó a comerlo y se lo dio a comer a los padres sin mencionar lo que había pasado. Dios había permitido que haya un panal de abejas en ese cuerpo del león y él empezó a comer la miel y se le dio a sus padres. Pero todo en secreto. Y cuando llega a ese lugar, va a ser un banquete como para presentarse a la mujer en sociedad y como para tomar la mano de esa mujer que según los padres estaba mal, pero había propósito de Dios porque Dios quería vencer a los filisteos por mano de Sansón a toda costa. Y resulta que tomaron 30 varones de ese lugar para que acompañe a Sansón, porque obviamente Sansón era extranjero y tenía que estar con muchachos, con amigos, para que no se sienta solo ni incómodo ante la situación de tomar a su esposa. Y Sansón era carnal, el Espíritu de Dios venía sobre él y lo obraba con poder y autoridad y tenía una fuerza, ustedes saben que tiene una fuerza descomunal, pero generalmente siempre obraba en la carne. Y Sansón les dijo, si ustedes en estos 7 días de fiesta, porque ellos hacían fiesta de 7 días, una semana, un mes, en aquella los banquetes eran largos, no como ahora. Y le dije, si ustedes adivinan, dice, esta adivinanza que les voy a hacer, yo les voy a regalar 30 vestidos a ustedes y 30 vestidos de fiesta también. Y a lo largo de los días no podían descubrir cuál era el acertijo. Entonces fueron a la mujer de Sansón, a la mujer que fue a tomar, y le dijeron, ¿a qué nos trajiste a esta tierra? A sus 30 jóvenes le dijeron, presta atención a esto, lo demás puede esperar. Le dijeron a la mujer, ¿por qué nos trajiste
trajiste a este lugar para arruinarnos, para despojarnos. Dice, averigua cuál era el acertijo que Sansón tiene con nosotros, porque si no ellos le tenían que pagar a Sansón los 30 vestidos, los 30 y 30. Dice, si no nos dices, te vamos a prender fuego a ti y a tu casa. Le dijimos, hombre, y la mujer se angustió, entonces fue con Sansón. Y vio cómo son las mujeres cuando quieren averiguar algo. Insistió hasta que Sansón le dijo el secreto. La adivinanza consistía en que él mató al león y encontró miel en ese león. Entonces fueron al último día esos varones y le dijeron a Sansón la adivinanza. Y la adivinaron. Y Sansón tenía que pagar. Y él dijo, si no estuvieses arando con mi novilla, ¿entienden? Si ustedes no estuvieran arando con mi novilla, ustedes no sabrían, no hubieran adivinado lo que yo les dije, el acertijo este. ¿Qué quiere decir? Sansón se dio cuenta que habían intimidado a la mujer para que les revele el secreto. Él tenía una debilidad. La debilidad de Sansón eran las mujeres. Quizá la debilidad nuestra puede ser cualquier otra cosa que nos saque del propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Puede ser la altivez, puede ser el orgullo, puede ser la avaricia, puede ser el ego, puede ser los celos, puede ser el odio, el rencor o la incredulidad también, o tantas otras cosas. El Señor tiene un propósito grande con Él. Y todos nosotros, si estamos acá, es porque sinceramente el Señor nos escogió del vientre de nuestra madre. Amén. Cada uno de nosotros podríamos estar en cualquier lado, tomando mate en un lado con un familiar, prendiendo el fuego para hacer un asado, mirando televisión, perdiendo nuestro tiempo. A esto apunta la palabra de hoy. El llamado de todos y de cada uno. Y los tiempos. Sansón cumplió al final, y ustedes van a ver, cumplió con el objetivo. Él venció a los filisteos, pero terminó mal. A veces el Señor te usa igual para cumplir una obra, pero vos podrías haber terminado en bendición y no haber terminado lastimado cumpliendo con esa misión que Dios puso en tu vida. ¿Amén? Y resulta que él se enoja porque la esposa lo delató y fue a otro lugar y dice que él con sus propias manos, enojado en la carne, mató 30 varones y le sacó la ropa y fue y les pagó a estos varones con las ropas. Él usaba lo que tenía de parte de Dios sin discriminar. Mató a 30 varones inocentes, le sacó la ropa y pagó su deuda. Y se fue enojado a su tierra. Pero al poco tiempo Sansón, como tenía debilidad con las mujeres, volvió a ese lugar y él quería entrar al aposento de la mujer que le iba a desposar, de la mujer que él desposó. Y quería entrar a la habitación de la mujer de prepo. Y aquí que el padre de la mujer salió a su encuentro y le prohibió entrar a la habitación de la mujer. Y le dijo, no, esta mujer no te pertenece. Yo supuse que tú te fuiste y la rechazaste, entonces se la di a otro varón. Se le había dado al que a Sansón pensaba que era su mejor amigo. Sansón honraba a un varón en ese tiempo y el padre de esa mujer deshonró a Sansón porque no se podía hacer eso, de apalabrar a una mujer y después dársela a otro. Entonces Sansón, y le dice el varón, dice, ¿acaso su hermana menor no es más bella? ¿Acaso su hermana menor no es más bella? Ahí ya perdió Sansón, por dejarse llevar por su carne, por ser arrebatado y por no comprender que tenía que seguir la voz de Dios y el propósito que Dios había puesto en su vida. Por ser carnal, se perdió su esposa. Y Sansón se fue enojado y dijo, ahora, no hay excusa para que yo me vengue. Y presta atención a esto. Era un varón elegido entre miles para vencer a los filisteos, tal cual como David. Y por su carnalidad y por sus deseos carnales y mundanos, había sido de maldición primeramente a la mujer, después a los 30 varones que mató, y ahora iba a ser de maldición a todos los filisteos. Y escuchen lo que pasó. Y dice, ahora no hay nada que impida que yo me vengue. Entonces fue y cazó 300 zorras. Usted imagínese, fue Sansón y cazó zorros del campo. 300. Yo calculo, pienso, después orando en mi intimidad, pensando y analizando en mi intimidad, pensaba, él habrá tenido que preparar un lugar para encerrar esas 300 zorras. Habrá tenido que alimentar una por una todas hasta que juntó un gran número de zorras, porque usted no puede cazar 300 zorras así nomás. ¿Dónde las guarda? ¿Cómo las caza? ¿Cómo las sustenta? En su venganza, en su enojo y en su carnalidad, como sabía que tenía el poder de parte de Dios, se tomó ese trabajo. Y dice que tomó de 2 en 2, ató sus colas y les ató una tea, una antorcha encendida, que no se apagaba, que duraba un montón. Y soltó las 300 zorras en los campos y dice que como venganza esas zorras corrieron, ¿no? Las soltó y se quemaron los olivares, se quemaron el trigo que tenían almacenado, se quemó todo lo que producían los filisteos. Él no comprendía que tenía que destrozar, que ganar, que derrotar a los filisteos según lo que Dios le mandaba. Él lo hacía en su carne porque venganza.
como a veces nosotros, el Señor nos manda a un lugar, nos manda con un objetivo, nosotros distorsionamos lo que Dios quiere hacer con nosotros para nuestra conveniencia. Como está pasando afuera en el mundo con las iglesias apóstatas, que te hacen pactar por dinero. Y vos perdés tu tiempo, tus años, y nunca te levantan del banco para servir a Dios, sino para usarte. Eso está pasando hoy. Y eres un reflejo de lo que Dios quiere hacer en la vida de los siervos y siervas de Dios, y él distorsionaba ese propósito. Y los filisteos preguntaron, dijeron, ¿quién hizo esto? ¿Quién fue? Y le dijeron, fue Sansón, porque su suegro entregó su mujer a otro. Entonces fueron, y una vez más Sansón le fue de maldición a otros por su carnalidad. Quemaron a la mujer y quemaron al suegro, los prendieron fuego. Un hijo de Dios, en el error, con autoridad de parte de Dios, puede ser fatal para los demás. Y todos vamos a tener que rendir cuentas algún día. Con y sin autoridad puede ser fatal de la manera, porque somos hijos de Dios, amén. No es como cualquiera. Y resulta que dijeron los varones, vamos a atacar a Sansón. Y fueron a atacar a Sansón, los varones filisteos, y se dice la palabra que Sansón los siguió en cadena y muslo. Ese término, cadena y muslo, quiere decir que hizo un estrago, que hizo una matanza terrible, que los destrozó a los filisteos. Otra injusticia más de parte de él, y Dios se quería glorificar en su vida. Estaba perdiendo su tiempo. Una sola mujer le trajo un problema terrible y fue maldición a un montón por la carnalidad de él. Usted transporte a la mujer a la concupiscencia que cada uno tiene, a la tendencia al mal que cada uno tiene. Sansón tenía esa tendencia, y al egoísmo también. Y resulta que él se va y se esconde en una peña, en un lugar, en Judá. Y vienen muchos hombres de los filisteos a Judá, y los de Judá estaban siendo siempre sometidos. Judá estaba al sur, siempre sometidos por los filisteos, porque Dios lo había permitido así. Y dice, ¿a qué vinieron? Dice, ¿a qué vinieron aquí? Entonces los filisteos dicen, no, venimos a buscar, a aprender a Sansón, porque ha hecho tal cosa con nosotros. Entonces van los mismos de Judá a la cueva a aprender a Sansón, a tomar a Sansón y a entregarlo, porque no querían que muera todo Judá por culpa de un varón solo. Entonces se presentan y Sansón les pide, yo me voy a entregar, llévenme, pero lo único que les pido es que no me quiten la vida. Sansón tampoco iba a atacar a los de Judá porque eran también de su mismo pueblo, de su tierra, era pueblo de Dios. Entonces dijeron, no, te damos nuestra palabra que no te vamos a quitar la vida. Y lo ataron con sogas y lo llevaron delante de los filisteos para entregarlo. Pero aquí, cuando entregaron a Sansón a los filisteos, nuevamente el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y las cuerdas se cayeron, se desmenuzaron y él tomó una quijada de una mula, recién fresca estaba esa quijada, la quijada de la mandíbula, tomó una quijada fresca y mató 1000 hombres con esa quijada. Amén. A veces un hijo de Dios ungido, con un error que comete con su palabra, con lo que puede llegar a declarar, puede hacer un estrago injusto e inevitablemente tiene una consecuencia para su vida. Y él le puso el monte de la quijada, un nombre en hebreo, no sé qué nombre le puso a ese lugar. Y después de ese lugar, después de matar 1000 hombres, él tenía sed y no había agua en esa tierra. Y él clamó a Dios y dijo, Dios, Señor, yo te he servido, he matado a tus filisteos, que son tus enemigos. Porque él sabía de nacimiento, su madre le habrá contado que él fue creado para derrotar a los filisteos. Si nuestra madre se le aparece un ángel y le dice el propósito que tiene con nosotros el Señor, obviamente nuestra madre nos va a contar a nosotros, y él seguramente sabía que él nació para vencer a los filisteos. Y él reclama a Dios y dice, Señor, voy a morir de sed en este desierto después de que te serví. Entonces el Señor abrió la piedra y salió agua y él bebió en ese lugar. Y también le puso un nombre a ese lugar. Creo que era algo así como manantial del que clama, o vertiente de agua del que clama, era algo así, no pude traducir. Y él se va de ese lugar a Gaza. Gaza quedaba cerca, Gaza todavía existe. Y dice que allí él conoce a una mujer ramera y pasa la noche con ella. Otra vez su concupiscencia, otra vez su debilidad, otra vez lo que los hijos de Dios a veces caen y caen y caen y vuelven a caer, y Dios no los puede usar. Y si los usa por misericordia. Y encima el Señor no puede poner su mano cuando la maldición de la mala siembra cae en la vida del Hijo de Dios. Y él pasa por esa ramera varios días. Y resulta que los varones de Gaza dijeron, vamos a escondernos
carecía de lo que Dios le había dado. Y ustedes vieron cómo eran ante las puertas de las ciudades. La seguridad de la ciudad cuando era invadida era la puerta. Eran los muros, pero era la puerta. Y dice la palabra de Dios que Sansón arrancó los postigos de la puerta, arrancó la puerta con el cerrojo. El cerrojo era un palo, una viga enorme que atravesaban, y se lo subió al hombro y se fue a un monte y subió al monte con la puerta de la ciudad y el cerrojo. ¿Qué quiso demostrar Sansón ahí? Quiso demostrar que esos varones contra él no eran nada porque Dios estaba con él y que él arrancó la puerta de la seguridad de Gaza. Y yo estuve estudiando, y de Gaza al monte que él fue había 60 kilómetros. Y él se fue a 60 kilómetros con la puerta y subió al monte con las puertas de la ciudad y con los palos de los costados y con el cerrojo. Sansón se enaltecía. Dios lo quería usar, Dios lo quería bendecir, Dios se quería glorificar en su vida, y él tenía una mente reprobada. Pero él fue creado para destruir a los filisteos. Si usted crea una cuchara, usted puede cortar algo con la cuchara, pero no deja de ser cuchara. Y usted la creó para hacer cuchara, y tarde o temprano esa cuchara va a ser usada como una cuchara. ¿Entiende lo que le digo? Yo puedo usar mal una cuchara, pero la puedo usar bien. Dice la palabra de Dios que nosotros somos utensilios de honra o utensilios de deshonra. Que en una casa hay utensilios para usos honrosos y para usos viles. Pero ¿qué nosotros? ¿Qué clase de utensilio somos? Yo puedo ir a escarbar la cloaca con una cuchara de oro. Pero también puedo darle de comer al rey con esa cuchara de oro. Todos somos en este lugar herramientas de honra. Usted recuerde la vida de este varón. Y tiempo después él conoce a una mujer, la que todos ya saben. Se llamaba Dalila, y se enamora de Dalila en una tierra que se llama Sorek, que también era una tierra perteneciente a los filisteos. Y dice la palabra de Dios que los príncipes, antes no había un solo príncipe como ahora que está el rey y está el príncipe. Había muchos príncipes, porque los reyes tenían muchos hijos. Y los príncipes, los principales de esa tierra, fueron a ver a esa mujer y le dijeron: pregúntale y revélanos el secreto de su fuerza para poderlo destruir y para poderlo atar, y cada uno de nosotros te daremos 1100 ciclos de plata. Otra vez lo de Judas. Quizás Sansón, como toda obra y creación de Dios, era un varón atractivo, quizás era agradable, quizás era bello, quizás era fuerte, tenía el pelo largo. No se emocionen, hermanas, es un ejemplo. Pero esta mujer por el dinero, se ríe. Esta mujer por el dinero, la fueron a ver los principales y le dijeron: te vamos a dar 1100 ciclos de plata, que era una fortuna, cada uno de nosotros, si nos revelas el secreto. Y él se quedó varios días con esa mujer, por lo que estuve leyendo. Y la mujer le pregunta y le dice, después obviamente de la intimidad, después de que ellos estaban juntos, después de que convivían en adulterio, porque en realidad no era su mujer esa mujer. Dice: revélame el secreto de tu fuerza, ¿cómo hay que hacer para atarte y para vencerte? Entonces Sansón, que también tenía burla en su corazón, porque él le había dado rienda suelta a la carne terriblemente. Primero una mujer, después mata 30 hombres, después mata 1000, apuestas, se enaltece, con una ramera se fue, arrancó la puerta. Eran una y otra acciones carnales en su vida. Y él tenía burla también, y le dice a la mujer: bueno, dice, si me atas en las manos, dice, con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, dice la palabra de Dios, es un término español antiguo, dice, yo perderé mi fuerza. Dice la palabra que la mujer tenía hombres filisteos escondidos cerca de la habitación, y ella misma lo ató sus manos con 7 mimbres que le dieron los filisteos, 7 mimbres verdes, ató sus manos, lo ató todo, ella misma. La fuente de tentación, la fuente que te arrastra, el foco, el punto que a vos te lleva a caer en la obediencia de Dios, es equivalente a esa mujer. Porque la mujer era la que quería prenderlo, y la mujer misma, con sus propias manos, fue la que lo ató. Y la mujer, para probarlo, dice: Sansón, los filisteos vienen contra ti. Entonces Sansón se levantó y quebró todos los mimbres. Era una mentira. Y la mujer le dice: me engañaste.
Dice, bueno, si tomaras cuerdas nuevas, con cuerdas nuevas y me atas, dice, yo no podría romperlas, porque son cuerdas nuevas. Entonces lo ata ella misma, una vez más, como nos ata todas las concupiscencias. Vieron que el libro de Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno, como de su propia concupiscencia, es tentado, es cuando cae en pecado, y el pecado una vez consumado da a luz muerte. Amén. Ella era la concupiscencia de él. Quizás nuestra concupiscencia, vaya a saber cuál fue, cuál será, cuál fue, ojalá que haya sido lo que nos quita y desvía del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. El tema es así, usted puede vivir en esta tierra 80 años, 90, 100. Pero qué triste sería llegar a viejo y saber que la hora se acaba y por comodidad, por carnalidad, por incredulidad o por lo que sea, saber que desperdiciamos nuestra vida y desperdiciamos el llamado tan santo y precioso que Dios nos dio como regalo. Amén. Yo sé que esto es un crecimiento y que en todo tiempo estamos tratando de ponernos mejor delante de Dios y mejor delante de Dios y mejor, y a veces no, a veces lo contrario, a veces estamos bien y cuando nos descuidamos estamos mal delante de Dios, ni le buscamos ni oramos y estamos cayendo en pecados que creemos que nadie los ve. Pero el que hizo el ojo no verá, dice la palabra de Dios. Si vemos nosotros los hermanos y la mayoría de las veces callamos, ¿cuánto más el Señor verá? Así que no se pierda tu tiempo, no se pierda tu vida tratando de correr una mentira. Entonces lo tocó con cuerdas nuevas. Y como ella tenía varones en acecho, gritó, Sansón, los filisteos a ti, vienen a ti, para ver si él se podía librar. Y él movió sus manos y cortó las cuerdas. Y la mujer enojada dice otra vez, me engañaste, me mentiste. Y él se ríe y le dice, bueno, dice, si agarran las 7 guedejas de mi cabeza, la cabeza en ese tiempo se dividía en 7 guedejas, 7 mechas. Y las hilas, dice, con un telar, con una tela, hilas mi pelo junto con la tela, con la estaca del telar y todo, yo quedaré vencido. Ya estaba rimando Sansón, ya estaba tocando el tema del pelito, estaba rimando a abrir su corazón y ese estaba llegando ya casi al principio del fin. Y resulta que la mujer toma su pelo largo porque era nazareo de nacimiento, jamás se había cortado el pelo por obediencia a Dios. Hoy en día eso no sirve, usted se puede dejar el piso hasta el suelo, pero si tiene el corazón sucio o tiene pecado, el Señor lo va a resistir. Y teje su pelo con todos los hilos, con la lana, con la tela, y le dice, Sansón, los filisteos vienen a ti. Y Sansón se levanta y arranca todo, la estaca, todo, ni cuenta se dio. Tiene una fuerza descomunal. Si arrancó una puerta de una ciudad y se la llevó al hombre y le subió un monte, imagínense la fuerza que tendría. Mató 1000 hombres con un pedazo de hueso. Eso provenía del Espíritu de Dios, porque él obraba y mataba y destruía cada vez que el Espíritu de Dios venía a su vida. No era por la fuerza de Sansón natural, era porque el Espíritu de Dios operaba en la vida de él como opera en todos y cada uno de nosotros. Amén. No hay nada que impida que el Espíritu de Dios opere en tu vida. Lo único que impide que el Espíritu de Dios opere en tu vida es cuando vos crees que no sos merecedor de ser usado por Dios. Amén. Y cuando vos crees que en pecado también puedes orar, porque el Espíritu Santo se contrista. Hay un chico que se fue afuera, chiquitito, no sé quién fue. Entonces ella, de tanto insistir y de tantos días que tenían intimidad entre ellos, porque él no estaba con ella para jugar a las cartas, ni mucho menos, ya sabemos cuál era su debilidad. Ella lo presiona y él le dice que era nazareno de nacimiento, que navaja no había pasado por su cabeza, que si ciertamente lo pelaran, él perdería su fuerza y sería como un hombre más. Entonces ella lo pone en su regazo y se duerme en su regazo y llama a un varón y un varón lo afeita. Y cuando él despierta ella lo provoca, lo contrista, se burla de él, seguramente para probarse, es cierto. Y ahí vienen los filisteos y lo capturan a ese varón. Dice la palabra de Dios que cuando el hombre cae en manos de la mujer ramera, de la mujer ajena, dice que es reducido a un bocado de pan. Y también dice la palabra de Dios que cae en foso profundo y que su fin es amargo. Y en la vida de Sansón se cumplió. Cuando
más grande el propósito de Dios en tu vida, más grande, más profundo es el foso cuando vos elegís caer. Porque al que el Señor le da 2 talentos, no es lo mismo que al que le dio 5 talentos, amén. El Señor, al que mucho da, mucho le pide, con respecto a lo espiritual y con respecto a lo que hemos recibido en esta vida. Amén. Dígame. Amén. Y se lo llevan los filisteos, lo maniaron, le ataron las manos y le sacan los ojos. Y lo atan y lo ponen en la cárcel a mover un palo y una rueda para triturar el cereal, haciendo una molienda, y él como un burro caminaba, ciego, sin ojos, pelado, para moler el trigo. Y esa es la gráfica exacta de lo que Satanás, el diablo, hace en nuestras vidas y de cómo nos acusa, cómo nos avergüenza y cómo nos esclaviza cuando caemos en pecado. Sansón, en el momento cuando lo prendieron, él pensaba: me libré otras veces, muchas otras, esta vez me libraré también. Eso es lo que pensamos nosotros a veces. Cuando cometemos lo malo, hacemos lo que el diablo quiere y estamos en aprietos y decimos: bueno, me arrepentí muchas veces y el Señor me libró, de esta vez también me voy a librar. Pero no se pudo librar. Y él estaba como está el varón y la mujer que peca deliberadamente, ciego, en la cárcel, humillado. Dice que todos se burlaban de él. Porque en aquel tiempo y en este tiempo, a Satanás, el diablo, a sus demonios y a todos aquellos que están en el mundo les gusta hacer leña del árbol que se cae. Amén. ¿Estoy equivocado de eso? No. Él estaba en la cárcel, siendo el varón, el nazareo elegido después de 40 años para liberar el pueblo de Dios. Estaba ciego, sin fuerza, en afrenta, esclavo y trabajando como un burro, porque es el trabajo de burro. Las mulas hacían ese trabajo en ese tiempo. Y estaban todos los principales, todos, absolutamente todos, gozándose porque habían capturado a Sansón y estaban adorando a su Dios. No me acuerdo el nombre de ese Dios que tenían ellos. Si usted lo quiere leer, está en Jueces 16. Si usted lo quiere leer después, porque quizás algo se me saltó. Y le voy a decir más. Sansón juzgó al pueblo de Israel por 20 años. Ser juez en ese tiempo era una súper honra. No me hubiera gustado ser juzgado por Sansón a mí. Libro de Jueces 16. Igual ya la conté, no la vamos a leer, ¿no? A veces así pasa. No querés dejar de ser usado por el Señor y no quise pararme a leer. Voy a leer. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Ahí me detengo. En aquella época ese demonio se llamaba Dagón. Hoy en día, quizás ese espíritu que ellos adoraban, los filisteos, se puede llamar de cualquier nombre. Se puede llamar Buda, se puede llamar como se llame. Se puede llamar Gauchito Gil. Vaya a saber, los espíritus no prescriben. Hasta el día del juicio final van a estar y buscan que el pueblo los adore. Y dice así: entonces los principales de los filisteos, todos los principales, la gente poderosa de los filisteos, los que atentaron contra él, los que eran usados por Satanás, el diablo, porque ellos adoraban a otro dios, a Dagón. Como toda persona que adora a otro dios es usada por los demonios también. Y dice: se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios. Y para alegrarse dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y volviéndolo el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y el destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, cuando estaban borrachos, porque en ese tiempo esa gente se juntaba a adorar a sus dioses y hacían cosas impuras, hacían borracheras, hacían orgías, hacían fiestas largas de días. Por eso dice: y cuando se alegraron. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron: llamad a
Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Así es cuando caemos delante del enemigo, porque Satanás, el diablo, te tiende fosa primero. Y cuando vos te caes en la fosa, una cosa es caer por el error, por ignorancia, pero cuando vos caes por tu propia voluntad, caes en ese foso, después Satanás encima te acusa y vos cargas con esa culpa y después se te burla. Eres el enemigo de tu alma, no tus hermanos. Y llamaron a Sansón de la cárcel, sirvió de juguete delante de ellos. Usted imagínese un varón consagrado, santo para Dios, servir de juguete. Y ellos lo pusieron entre columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, todos. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Era como un teatro en el cual estaban intendentes, gobernadores, jefes de policía, jefes de lo que se te ocurra, gente rica, gente influyente. Los que manejaban la sociedad de los filisteos estaban todos, dice la palabra. Y si dice todos, la palabra de Dios es verdad, estaban todos. No faltaba ni uno. Y arriba había como plateas que había 3.000 viendo el escarnio. El escarnio es la burla del ungido de Dios, como le pasó a Cristo también. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Ahí me detengo. Él clamó al Señor, arrepentido, y dijo: Señor, una vez más, solamente una vez. Pero lo que sigue, que dijo, lo que continúa, se equivocó. Porque dice: para que tome venganza de estos filisteos por mis ojos. En el dolor y en la derrota no fue capaz de decirle al Señor: Señor, para que pueda cumplir con tu propósito. Para que cumpla con el objetivo, ya que voy a morir ciego acá. Para que me vaya a tu presencia cuando tenga que partir. No, me quiero vengar por mis ojos, Señor. Mirá lo que me hizo fulano. Señor, haceme justicia, Señor. Pero ¿cómo te portaste? Hasta ese momento no estaba ciego de los ojos, sino que estaba ciego de los ojos y el espíritu también. Pero confía en el Señor. Más allá de que seguía siendo egoísta, seguía siendo carnal, se quería vengar por sus dos ojos, porque si él no hubiera puesto sus ojos en lo que no tenía que poner sus ojos, seguramente el enemigo no le hubiera quitado los ojos. A veces Satanás trabaja de una manera que coincide con lo que hacemos. Así luego Sansón asió las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ahí me detengo. Cuando el Señor tiene un propósito en tu vida, pueden pasar dos cosas. Tres cosas. Primero, que quieras cumplir el propósito de Dios en tu vida porque lo comprendés, porque sabes que es de bendición para vos, para tu familia y para los demás. Y que cumplas ese propósito y salgas en victoria y llegues a viejo lleno del Espíritu de Dios. Si quieres eso para su vida, diga amén. 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 Puede ocurrir que no quieras cumplir el propósito, que no quieras seguir a Cristo, que no quieras creer ni entender la bendición que Dios te da, que no te da trabajo, te da bendición. Tomá, te quiere usar, pero que le des la espalda y te vayas. O puede ocurrir como a Sansón, que servimos a Dios un poquitito, pero lo acomodamos para nosotros mismos y que terminemos cumpliendo con el propósito que Dios quiere en nuestras vidas, pero nosotros terminemos mal. Él no terminó bien. También el Señor le puede dar tu llamado a otro. Cuando uno se tarda y rechaza el llamado de Dios y refrena su lengua de hablar de Cristo y refrena su rodilla de postrarse y buscar en oración, porque no me digan a mí, hermano, que el enemigo nos trata con nuestra carne y nos roba tiempo de oración.
a ustedes, a mí, acá y en la China, a todos, el enemigo nos quiere quitar la comunión con Dios. Quizás tenemos tiempo que oramos 3 veces al día, media hora o 1 hora, y quizás pasan semanas que decimos, Señor, ya a dormir. ¿O no? Es verdad. Yo también lo he vivido. Y nuestros hermanos que están escritos en la palabra seguramente también. La carne es siempre la misma. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. A él lo sepultaron en el sepulcro de su padre Manoah. El que comprende eso, levante la mano. Se lo voy a decir. A él lo sepultaron en el sepulcro de su padre Manoah. Su padre sabía que él era nazareo antes de nacer. Su padre estuvo cara a cara delante del Señor Jesucristo, que era el ángel de Jehová en ese tiempo. Su padre y su madre. Ellos se cuidaron, ellos se apartaron para Dios, para dar a ese hijo verdaderamente una educación, una enseñanza, un ejemplo para hacerlo nazareo, para que él cumpla el propósito que Dios tenía en la vida de ese varón. Y su padre murió sin ver que el hijo estaba cumpliendo con el propósito por el cual nació. Porque era el sepulcro de su padre Manoah. ¿Qué quiere decir? Tu sepulcro no es tu sepulcro hasta que te sepultan a vos. Quiere decir que el padre murió antes que él. Manoah murió antes. Y la madre de él se obtuvo de vino, de sidra, de animales prohibidos. Y a él seguro lo han criado, lo han educado, lo han enseñado con amor. Pero inevitablemente, cuando la unción de Dios y cuando el propósito de Dios es grande en uno, las tentaciones también. No por algo él perdió los ojos. Quizás si a él le hubiera gustado un pecado que hacía con sus manos, los filisteos le hubieran cortado las manos, digo yo. Eso sentí orando estos días. Y él fue sepultado. Si bien cumplió y mató más filisteos, él no necesitaba morir así. Él no tenía que sacrificarse, como hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él tenía que obedecer, creer y comprender que verdaderamente el Señor lo había usado y escogido a él por gracia. Ahora todos y cada uno de nosotros. Yo no sé qué hay en tu corazón, no sé qué hay en tu mente, no sé qué sentís o qué pensás de vos mismo, no sé qué sentís o qué pensás del Señor, no sé qué esperás de la vida, no sé hasta qué punto alcanza tu fe, pero yo te aseguro que desde el momento que dispones tu corazón de venir a este lugar, porque sabes que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en este lugar, es porque vos tenés un llamado de parte de Dios, amén. Yo los invito a cerrar los ojos. Cierren los ojos.